En el marco del séptimo Simposio Internacional Euroamericano en la Administración de Justicia y octavo Congreso Internacional FIA Operemos México y América Latina con Justicia y primer encuentro de Justicia Digital e Inteligencia Artificial del Silicon Valley University CEO en Estados Unidos, me permito presentar mi tema Derecho Procesal en la Administración de Justicia, con el subtema Paradigmas del Derecho Procesal y la Administración de Justicia. Soy Alejandro Bañol Betancourt desde la ciudad de Medellín. La Administración de Justicia en Colombia a partir de 1991 es una función pública de conformidad con el artículo 228 de la Carta Política. Las decisiones son independientes y las actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley, y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado y su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Uno de los paradigmas que surge del contexto constitucional es precisamente la potencial pérdida del desarrollo del conflicto intersubjetivo de interés entre los colombianos, denominado como el nuevo derecho, que da prevalencia a las actuaciones del juez como director del proceso. Otro paradigma que surge en el ámbito del derecho procesal y la administración de justicia nuestra es el relacionado con el decisionismo judicial y el derecho dúctil como base del denominado uso alternativo del derecho administrativo, en palabras del maestro Javier Tamayo Jaramillo. En relación con el paradigma de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, la Corte Constitucional indicó sobre la prevalencia de este derecho sustancial de conformidad con el contenido del artículo 228 de la Carta Política. Tiene un sentido, y ese sentido no consiste en eliminar los procesos, sino en impedir el exagerado culto a las ritualidades que se dan, que desconocen el contenido esencial y teológico de las instituciones jurídicas. Considera el órgano de cierre constitucional colombiano que cuando el artículo 228 de la Carta Política estableció las actuaciones de la administración, el tema de la justicia, que prevalecerá el derecho sustancial sobre el procesal, está reconociendo por fin la actividad jurisdiccional en el proceso, la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y por consiguiente la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal es específicamente dentro del proceso un medio para resolver ese conflicto intersubjetivo de intereses. Por eso las normas procesales, aunque son de orden público y de obligatorio cumplimiento, son el medio para hacer efectivos los derechos sustanciales y solucionar el conflicto entre los particulares o de estos con el Estado. Lo anterior, pues, sin desconocer la importancia que las formas propias de cada juicio imponen, pues su aplicación fue reconocida por el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana en sentencia de 1995. Así, partiendo de este aspecto, la prevalencia del derecho sustancial se presenta como un exceso ritual manifiesto cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente de los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales, el cual puede llevar al quebrantamiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el debido proceso y dentro de él el derecho a la defensa, al igual que el derecho al acceso a la administración de justicia. La influencia de Rudolf Smith y Carl Schmitt en su teoría de la constitución material por oposición a la constitución formal se abrió en nuestro sentir paso en el ordenamiento político desde 1991, cuando fue aprobada la Carta Constitucional por la Asamblea Nacional Constituyente el 4 de julio, emulando el Día de la Independencia Norteamericana. Las constituciones colombianas, en medio de las cuales crecimos antes de 1991, tenían una parte material y otra orgánica en los denominados estados de derecho. De la parte material hacían, digamos, forma los valores, principios y derechos, pero atención, que desde el plano de la filosofía del derecho y del derecho constitucional se considera que la constitución material es el conjunto de valores que orienta el comportamiento social efectivo de una sociedad homogénea según sus convicciones morales, éticas, históricas,
La Constitución entonces entendida como ese conjunto de valores se contrapone a la constitución jurídica o normativa propia del Estado de Derecho. Para Smen, la interpretación valorista permite que la Constitución pueda ser modificada permanentemente mediante su interpretación acorde con los cambios sociales y no mediante actos legislativos promovidos y aprobados por el Congreso. Esta es la denominada interpretación evolutiva de la Constitución. Para Carl Schmitt, Constitución es igual al principio del devenir dinámico, de la unidad política, del fenómeno continuamente renovado, formándose de esta manera una unidad desde la fuerza subyacente u operante en la base. Aquí se entiende el Estado no como algo existente, en reposo o estático, sino como algo en devenir surgiendo de lo nuevo y del pasado, de los distintos intereses contrapuestos, opiniones y tendencias que deben formarse diariamente como una unidad política según la expresión de Smith. La práctica colombiana alentada por el decisionismo judicial, también conocido como activismo o eficientismo judicial, ha otorgado amplios poderes a los jueces y magistrados para intervenir en la búsqueda de la verdad. Así las cosas, algunos funcionarios judiciales privilegian el derecho sustancial contenido en el Código Civil y sus reformas, en tanto otros se concentran en el agotamiento del procedimiento dejando de lado la parte sustancial. En varias ocasiones este conflicto ha dado lugar a que pulule en el ámbito judicial la teoría del derecho dúctil, flexible, acomodado a los intereses de las partes y al propio funcionario encargado de resolver el conflicto. Así las cosas, todo puede acontecer en el trámite de un litigio, desde la audiencia inicial que puede terminar con una concentración de diligencias para dar paso así a la sentencia anticipada, según lo considere su señoría o el juez del caso. La inexistencia de una teoría de la decisión judicial da cuenta de una metodología libre y autoritaria que, aunque ausente de indicadores de los resultados judiciales, permite la solución parcial de los conflictos. La Administración de Justicia entonces está encadenada a unos resultados judiciales cargados de estadísticas que llevan a cabo cada funcionario con el control absurdo de mostrar estadísticamente, matemáticamente, las actividades y comunicaciones que llevan los jueces y funcionarios judiciales. Es el reinado de una justicia espectáculo de investigaciones selectivas, en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía, donde el componente estadístico y político ha permeado la esfera judicial. Las ideas valoristas entonces de la Corte Constitucional Colombiana y de los autores del denominado Nuevo Derecho no son originales de Colombia. En este sentido, la interpretación del derecho colombiano tiene una fuente de obligatorio acatamiento por todas las partes y autoridades cuando la Corte Constitucional se pronuncia. El punto es que como organismo de cierre no tiene quien lo controle y el sistema de pesos y contrapesos queda sin efectos, lo cual es contrario al contenido de una democracia donde el poder es por esencia regulado, concentrado y controlado. La pregunta problemática es quién controla y legitima popularmente las decisiones de la Corte Constitucional. En nuestra democracia, sus actuaciones y decisiones son completamente incontroladas. El segundo paradigma es el del nuevo derecho y el neoconstitucionalismo. En este sentido, el nuevo derecho es una tendencia jurídico-política con claros perfiles políticos ideológicos, cuyos contenidos se pueden presentar de la siguiente manera. Primero, el derecho es un sistema sometido a fines y valores, siendo los de mayor rango los de carácter constitucional, por ser Colombia pues un Estado social de derecho. Segundo, las normas positivas deben interpretarse en aras de la consecución de dichos fines superiores, así haya que dejar de aplicarlas. En resumen, es un activismo judicial protagónico en cabeza del juez director del proceso en la resolución de conflictos, abiertamente con una metodología antinormativa, pero sí ética valorista, y ahí tenemos entonces de conservar un Estado que antes de ser adquirido estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en libertad. Primero destruirlo, después radicarse en él y por último dejar de regir por sus leyes y obligarlo a pagar un tributo
y establecer un gobierno compuesto por un corto número de personas para que se encargue de velar por la conquista, como lo diría Maquiavelo en su obra El Príncipe. Colombia no ha superado gran parte de las instituciones jurídicas españolas en distintos ámbitos, como es el caso del derecho civil, en el caso del dominio, del justo título, del usucapión, la posesión, el arraigo provincial y territorial de los resguardos indígenas, grupos raizales y afrodescendientes. La mezcla colonial sigue vigente a más de 200 años de independencia. Las élites criollas en materia judicial se han encargado de hacer honor al procedimentalismo y ello ha hecho que se presente la crisis que a la fecha subsiste y ha dado paso al otro extremo, que es tener decisiones prontas pero con cumplimiento diferido en el espacio y en el tiempo. El uso alternativo del derecho y de los estudios críticos del derecho son una fuente de inspiración de los activistas, porque pueden borrar de un tajo el contenido de la ley y aplicar ampliamente el valorismo constitucional. Esto quiere decir que, en virtud del principio del control de constitucionalidad difuso que tiene Colombia, cualquier juez puede inaplicar una ley, se argumenta y determina que va contra la Constitución, pues al ser esta norma de normas, prevalece sobre cualquier otra norma de rango inferior. El neoconstitucionalismo conecta el derecho con la moral y los valores. Esto impone entonces metodológicamente un nuevo abordaje en el tema constitucional, es decir, se requiere de un nuevo modelo constitucional que incorpore el elemento moral en todas sus instituciones para interpretar de manera lógico-racional las normas constitucionales de acuerdo a la sociedad. Ese extremo pues del neoconstitucionalismo en Colombia es un desborde de los límites entre el Poder Judicial frente al Legislativo y el Ejecutivo. Esto es que el poder de la Corte Constitucional permite que se profieran autos y decisiones a los otros poderes del Estado, sentencias exhortativas, de unificación, interpretativas estimatorias, de inconstitucionalidad diferida, de constitucionalidad temporal, declarativas, interpretativas, retroactivas o STUNC, confirmatorias frente a la efectivización de derechos. A partir de la primacía de la jurisprudencia constitucional de los valores sobre la ley, se da paso a la denominada jurisprudencia de valores. Así pues, amigos, la jurisprudencia de valores se mueve entre la duda y la indefinición a la hora de establecer dónde se encuentran, dónde confluyen, cómo son, cuál es el contenido, cómo se conectan con una mínima certeza de esos valores que formarían la nueva estructura del esqueleto moral del sistema jurídico y que deben dirigir la labor judicial. A tal inconcreción se añaden algunas dificultades, más especialmente las que se derivan de lo que podemos denominar el armonismo axiológico que se presupone, como señala Amado García. Refiriéndonos a este último aspecto, llamamos armonicistas a aquellas concepciones axiológicas o moralizantes del derecho que no solo atacan las normas jurídicas y el sistema jurídico, sino que subyacen en todos los valores morales. Estiman que este sistema de fondo moral y jurídico al tiempo se articula de modo coherente y además tiene la capacidad para proporcionar la solución correcta para cada caso concreto, o por lo poco se acerca a esa solución. Los valores entonces se estructuran y conviven armónicamente en todo el sistema jurídico, de manera que cada uno tiene su ámbito de aplicación y abarca los casos que le pertenecen. De esta manera, los conflictos entre valores jurídicos se resuelven medianamente en la prevalencia objetiva de uno y otro, y a partir de allí la correspondiente solución se da descartando los conflictos entre valores desde los que se proponen soluciones diversas para casos diversos, o dándose por sentado que hay vías de conocimiento en el aplicador del derecho para que esos conflictos axiológicos se resuelvan mediante la constatación objetiva de la cual es en el fondo la solución verdadera y tal forma dictada unívocamente por el sistema. Las aparentemente novedosas tesis del neoconstitucionalismo actual tienen completísimo precedente en esa síntesis entre la corriente doctrinal denominada jurisprudencia de valores y el constitucionalismo axiológico que dominó la teoría y la práctica constitucional alemana de los años 60 del siglo pasado. En este orden de ideas, el colonialismo y la dependencia judicial y jurisprudencial
de nuestra querida Colombia sigue vigente y sin un claro norte de independencia judicial, pues estamos aún por comprender la esencia de una justicia multiversa, porque esa médula histórica estamos formados como sociedad y en realidad no lo estamos teniendo en cuenta ni presente. Se afirma que la Constitución colombiana está impregnada de valores, principios, derechos fundamentales que deben irradiar la ley, dando surgimiento a una especie de moda jurídica llamada neoconstitucionalismo, algunas de cuyas tendencias son claramente no positivistas. El neoconstitucionalismo puede ser ideológico, teórico, práctico. El ideológico parte del presupuesto de una relación estrecha entre el derecho y la moral, así se da origen a una interpretación valorista de valores, en la cual los principios y valores constitucionales están por encima de las demás normas. Así se tiene un juez activista de gran impacto que puede ordenar, legislar. De otra parte se tiene el neoconstitucionalismo teórico, que entiende que las constituciones contienen verdaderas normas que consagran derechos fundamentales, principios, valores y derechos tanto sociales como económicos, pero sin desconocer el núcleo duro o esencial de las normas escritas, es decir, sin reemplazar por valoraciones la decisión del juez. Finalmente, el neoconstitucionalismo práctico es una especie de híbrido que trata de reunir uno y otro elemento, conjugando aparentemente valores, derechos y principios a través del citado o invocación a fallos constitucionales, precedentes, pero en los cuales se concluye de manera pasional conforme esté el funcionario de turno. No hay más poder que aquel que surge del autoritarismo y anarquismo. Formalmente se trata de copias de fallos parecidos, pero finalmente no son más que una especie de Frankenstein jurídico que causa horror y miedo al ciudadano. En nombre de ese anarquismo interpretativo desconocemos la consulta popular en materia ambiental para evitar la pérdida de agua por la acción depredadora de las compañías mineras. En nombre de ese activismo judicial y neoconstitucionalismo se permite la existencia de un estado de cosas inconstitucionales. En medio de ese neoconstitucionalismo práctico se deja sin responsabilidad patrimonial a las empresas promotoras de salud para que sean compelidas a prestar un servicio a un cliente, pero hay total silencio frente al cumplimiento de las órdenes impartidas y reparación integral a las víctimas del mal servicio. El neoconstitucionalismo es la entrada de la anarquía a la estructura republicana colombiana y en nombre de esos valores, principios y derechos caen cientos de personas ante un Estado cubierto de corrupción, impunidad y violencia manifiesta. A manera de conclusión, entonces se requiere una nueva asamblea constituyente que dé vida a la nueva república y sus próximas generaciones, tendientes a desarticular el monopolio y secuestro de la justicia colombiana por parte del carrusel de beneficiarios, apadrinados y corrompidos que hoy cuenta el sistema judicial. Se requiere de un juez honesto, imparcial, impartial, independiente, que declare la ley y cese el conflicto de intereses entre las partes contendientes. Con todo cariño agradezco a los organizadores, agradezco al doctor Matos su vocación, su capacidad de convocatoria y a todos y cada uno de ustedes la gentileza de haber compartido estos vitales minutos de su existencia con el suscrito. Muchas gracias.